A continuación, vamos con la ponencia del doctor José Maza. José Maza actualmente cursa el doctorado o PhD en Derecho Penal por la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Él es abogado de los Tribunales de Justicia de la República del Ecuador y licenciado en Ciencias Políticas y Sociales. Es especialista en Derecho Penal por la Universidad Andina Simón Bolívar, institución de la cual también tiene un título de magíster. También tiene una especialización en Derecho Constitucional por la misma Casa de Estudios. Ha sido coautor y coautor de varias obras en materia de ley penal, proceso penal, aplicación del error de prohibición en el COIP y también comentarios al Código Orgánico Integral Penal. Se ha desempeñado además como abogado en libre ejercicio exclusivamente en asuntos de materia penal durante 10 años. Estimado doctor José, muy buenas noches, bienvenido. Lo escuchamos. Doctor, buenas noches. Muy Doctor buenas noches. Armijos, muchas gracias. Gracias por la exposición suya y por la referencia. Muy agradecido por haberme hecho esta invitación y ser parte de los grandes profesionales que he podido ahora recientemente escuchar al doctor de Bolivia. Una gran exposición en este Diplomado Internacional de Derecho Penal y Procesal Penal. Como usted sabe, a mí me toca hablar acerca de un delito, un tipo penal que se llama extorsión, que en nuestro Código Orgánico Integral Penal está tipificado en el artículo 185. Entonces, mi estructuración va a estar encaminada a hacer un análisis de la ubicación de la propiedad, que es la propiedad desde el punto de vista constitucional. También referirme un poco de los instrumentos internacionales que regulan la propiedad. Y luego haré algo muy sucinto referente a la propiedad y su evolución. Y luego sí trataré la teoría del delito, así muy sucinto también, en relación a la escuela clásica, escuela positiva y también la escuela alemana sistemática ya con Frank von Liszt-Bornelli, Hans Welsis, Rossi, Guter Jacobs, etc. Y de luego sí me referiré a los elementos objetivos del tipo y a los elementos subjetivos del tipo penal de extorsión. Y si nos sobra tiempo, hablaremos un poco de procesal penal, pero si nos sobra tiempo, y creo que no nos vaya a sobrar tiempo porque son 40 minutos. Entonces, doctor, muchas gracias y a las personas que nos están viendo, espero cumplir ese objetivo, ¿no? Claro, por el tiempo sería muy complicado ir profundizando en cada una de las cosas que voy a analizar desde el punto de vista penal, pero trataré de dar las pastillas necesarias para que los que nos están viendo y nos están escuchando, obviamente, tengan los insumos necesarios que les sirva para entender una institución procesal e inclusive una institución sustantiva penal, ¿no? Que les sirva en las audiencias de juicio, ya que mi labor ha sido, evidentemente, como dice el doctor Armijos, únicamente en libre ejercicio. Entonces, comencemos y muchas gracias, doctor. Bueno, empecemos. Ahora sí, ubicación normativa del tipo penal 185 de extorsión. Y ya había referido que el artículo se encuentra en el 185 del Código Orgánico Integral Penal. Recordarán, y es necesario que haga referencia que en antes de la reforma del 2014 existía el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal. Ahora se unificó en el 2014 y tenemos un Código Orgánico Integral Penal que establece la parte del proceso, procedimiento, la parte también de los tipos penales y la parte de la ejecución en un solo Código Integral Penal. Esto para conocimiento de los colegas y personas que nos están viendo en otros países, para decir que nosotros tenemos un Código Orgánico Integral Penal que abarca todo, proceso, tipos penales y ejecución de esos tipos penales. En nuestro caso, en el Código Orgánico Integral Penal se encuentra en el libro primero, título cuarto,
que habla de infracciones en particular. Capítulo segundo, ahí se encuentran los delitos contra los derechos de libertad. ¿Por qué hago referencia a esto? Dirán ustedes, si el doctor tiene que hablar de la extorsión, que son delitos patrimoniales. Simplemente hago referencia porque nuestro código refiere en la sección tercera delitos contra la libertad. Y ahí se encuentran el artículo 161, el artículo 162 y también el artículo 163. Me interesa hablar del segundo de manera muy sucinta, que habla ya del secuestro extorsivo. Este secuestro extorsivo, el legislador, a través de la política criminal, ha visto conveniente establecer este secuestro extorsivo. Como se conoce, es un delito a la libertad de la persona. Y mediante política criminal ha creído muy necesariamente, bajo los principios de fragmentariedad y subsidiariedad, determinar una sanción penal a este comportamiento antijurídico culpable de 10 a 13 años. Pero recordar que este delito se encuentra dentro de los delitos contra la libertad, pero en la cual también se puede haber un secuestro extorsivo. Eso para dejar en ese contexto, luego para ya entrarnos. Y si revisamos en la sección 9 de nuestro COIP, ahí se encuentran los delitos contra el derecho a la propiedad. Esos delitos contra el derecho a la propiedad se encuentran. Definitiva, es el tema con Israel Alcocer, que es el presidente del Consejo Municipal. Permítame un segundo, por favor. Listo. Alguien se le activó el micrófono. En la sección 9, como había dicho, se encuentran los delitos contra el derecho a la propiedad. Se encuentran entre ellos el delito de estafa, el delito de hurto, el delito de robo, el delito de daño ajeno, el delito de receptación y otros delitos más. El delito de quiebra fraudulenta y otros delitos más dentro de los delitos de patrimonio. A mí me tocaba hablar, obviamente, del delito de extorsión. Sin embargo, aquí, en el delito de receptación, debo hacer referencia que mediante consulta de norma de un juez de garantías penales a la Corte Constitucional se determinó cómo debe el juez o el juez penal entender el delito de receptación. Y se determinó, entre otras cosas, que la carga de prueba le corresponde a la Fiscalía o al órgano de imputación, a la Fiscalía General del Estado. Eso determina en este delito de receptación. Y en otras consultas de normas referente a materia penal. Pero en ese es el que más me acuerdo, ¿no? Ahora, ya ubicados en el Código Orgánico Integral Penal, el delito de extorsión, es decir, en la sección 9, vamos a darle una pausa aquí en cuanto a la ubicación y referámonos cuál es la concepción que tiene nuestro constituyente respecto a la propiedad. Antes de irnos al tipo penal de extorsión, ¿qué ha dicho el constituyente sobre la propiedad? Para eso debemos referirnos a ciertos principios que constan en la Constitución. Por ejemplo, el artículo 11 de nuestra Constitución es sumamente importante. ¿Por qué? No solo en materia penal, sino en todas las materias, civil, laboral, administrativo, etcétera, tributario. Es importante. ¿Por qué? Porque ahí se encuentran los derechos que serán regidos por principios. Y me voy a referir a dos, en especial al numeral 9 del artículo 11 y al numeral 3 del artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador, en la cual dice los derechos se regirán por estos principios. ¿Qué es un principio? No voy a andar en este tema de los principios porque no es objeto de la materia, pero hay una diferencia conceptual entre qué es un principio y es una regla. Si ustedes quieren profundizar en el tema, pueden leer a Carlos Santiago Nino, pues, pueden leer a Robert Alexis, por ejemplo, que nos hablan de principios, y inclusive aquí en el Ecuador,
pueden leerlo al que es ahora parte de la Corte Constitucional, al doctor Ávila Santamaría. Ellos podrían leer en esa parte. Sin embargo, el artículo 9 nos dice que el más alto deber del Estado es respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución. Y el numeral 3 nos dice que los derechos y garantías que se encuentran en la Constitución y instrumentos institucionales son de aplicación inmediata. Es decir, todo juez penal tiene que tomar en consideración la Constitución. Y hay unos artículos también que están relacionados con el artículo 11, que es el 424, que nos habla de la supremacía, es el 425, nos habla del orden jerárquico, y el 426 de la aplicación directa de la Constitución a normas e instrumentos internacionales. Y el 427 que nos habla de la interpretación literal de forma integral, y el 428, como había hecho referencia, a la consulta de norma. Hay jueces en materia penal, han consultado la norma para que sea la Corte quien se pronuncie sobre esa consulta de norma. Esto es sumamente importante que ustedes tengan en cuenta al momento que, si son jueces, al momento de aplicar una norma penal, y si son abogados de libre ejercicio, también les será sumamente importante tener conocimiento de esta normativa desde el punto de vista constitucional. Sin embargo, nuestro constituyente determina el derecho a la propiedad en el artículo 66, numeral 26. Nos dice, todos tenemos derecho a la propiedad en todas sus formas. Este artículo se relaciona con el artículo 321 que hace referencia cuáles son esas formas de propiedad. Propiedad privada, propiedad pública, comunitaria, cooperativa y etcétera. Es decir, siempre y cuando, dice el constituyente, cumplan una función social y ambiental. Es decir, ese es el enfoque que ha dado el constituyente a la propiedad privada. Ahora, ¿qué nos dicen las normas internacionales de derechos humanos respecto a la propiedad? Si cogemos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al menos en el primero, obviamente no se refiere a la propiedad, porque se refiere a las garantías judiciales, a la protección personal, al principio de legalidad, principio preventiva y otros principios de materia penal, etc. Y el segundo se refiere, en cambio, a la educación, a los sindicatos, al derecho laboral, etc. Pero la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos sí se refiere a la propiedad. Y es en el artículo 21 que dice el derecho a la propiedad. Y aquí dice textualmente la Convención Americana: toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. Los mismos se sujetarán siempre al interés social. Es decir, también la Convención dice que si bien es cierto se garantiza la propiedad, pero el mismo también estará sujeto a un interés social. Y el número 1, ¿cuál es ese interés social? Aquí ya me estoy entrando de paso al derecho administrativo. Cuando existe una expropiación, por ejemplo, el mismo debe tener un interés social y siguiendo el procedimiento respectivo del mismo. Entonces, ¿qué podemos decir hasta ahora en relación a la propiedad? La propiedad tiene garantía constitucional en nuestro ordenamiento jurídico. Y hay que leerlo del punto de vista del artículo 11, numeral 3, numeral 9, y el 4, 24, 25, 26, 27, 28. Además, la Convención Interamericana, la Convención Americana sobre Derechos Humanos también nos dice qué es la propiedad. Aquí podría entenderse también cuestiones de bloque, de constitucionalidad y otros asuntos. No voy a andar en este tema para ir al punto principal. No es que esto no sea necesario, pero tiene relación con la materia penal, obviamente. Ahora, veamos un poquito de la propiedad históricamente. La propiedad ha existido desde el sedentarismo. Cuando la especie humana dejó de ser nómada, es decir, sedentarismo, ya se concibió la propiedad. Ahí tenemos la horda, el clan, la tribu, nación y estado. Es decir, en los imperios
imperios babilónico, el imperio de Egipto, e inclusive el imperio romano. Y el imperio romano ayudó mucho al desarrollo de la propiedad, que tenemos instituciones civiles actuales en nuestro Código Civil. Ya sabemos que el Código Civil regula lo que es propiedad, lo que es obligaciones, lo que es sucesión por causa de muerte y lo que es familia. Ya. E inclusive instituciones como la posesión, la reivindicación, son cuestiones conceptuales de lo que debe entenderse como propiedad. El derecho real, los derechos personales, etc. Pero lo que me interesa en este caso es el dominio de la propiedad. Obviamente estamos hablando post-Revolución Francesa, post-independencia de Estados Unidos, Norteamérica, cambia la relación de la propiedad. La propiedad ya no solo es del Estado, ya no es del feudalismo, ya no es del monarca, ya no es solo del clero, la propiedad es individual, es decir, de un sujeto individualizado en particular. Él es el propietario, el Estado le reconoce esa propiedad. Sin embargo, esto en el proceso evolutivo tuvo cambios. Post Primera Guerra Mundial tenemos una constitución, la Constitución de Weimar, 1919, y la Constitución de Decreto, 1907, casi terminada la Primera Guerra Mundial. Entonces aquí con la post-Segunda Guerra Mundial se desnaturalizó la concepción con el nazismo, se descontroló la noción de propiedad. ¿Por qué? A los judíos y a los gitanos le quitaron la propiedad, es decir, le quitaron ese derecho que tiene todo ser humano y toda persona. Y algo más, no es lo mismo la propiedad en un Estado comunista, en un Estado socialista, como un Estado de derecho, un Estado liberal. No se diga más aún en nuestro, que es un Estado social, de derechos y justicia. No voy a andar en esto, que es Estado social que derechos, porque no es asunto del tema. Pero nuestro Estado es derecho con el modelo Estado funcional de derechos y justicia social. Entonces, en recapitulación, ¿cómo digo esto? Verá, entonces, tenemos al derecho de propiedad que se encuentra en la Constitución, que se encuentra en instrumentos generales de derechos humanos. Tenemos al derecho de propiedad que ha tenido una evolución histórica y que actualmente la misma tiene de rango constitucional en algunas formas, como lo había dicho anteriormente. Disculparán si voy muy rápido, pero es la única forma de poder llegar al punto central, porque es necesario que los que nos están viendo entiendan esta evolución y este concepto normativo, jurídico, constitucional e instrumentos internacionales. Ok, entonces vamos a ver, y ahora sí, la teoría del delito es necesario. Yo sé que otros señores les hayan indicado, pero yo creo que tengo la obligación moral de hacerlo. La teoría del delito conceptualmente es la aplicación de la ley penal a una infracción penal, contravención o delito. Eso nos dice en síntesis una definición. Tenemos dos escuelas históricamente que hablaban del delito. La escuela clásica y la escuela positiva. La escuela clásica representada por Francisco Carrara y también por César Beccaria. Ellos conciben al delito como... Por eso que se dice a César Beccaria se lo considera como el garantismo al derecho penal clásico, porque el moderno es Luigi Freire, el garantismo penal, en la cual si ustedes leen el libro Derecho y Razón, establecen todos los axiomas o principios para que una pena sea democráticamente legítima. Y ahí desarrolla el autor cuáles son esos axiomas, tanto sustantivas cuanto procesales, obviamente hablando. Entonces, lo que buscó la escuela clásica con el determinismo, es decir, con la libertad que tiene una persona para cometer un delito, simplemente de humanizar esas penas. Ahí entra el principio de proporcionalidad también, entre el hecho y la pena. Recordar que el principio de proporcionalidad es un límite que hay al legislador o al poder público, en este caso un límite al legislador penal, al momento de determinar un tipo penal o una sanción a la misma. Esa es la finalidad del principio de proporcionalidad. Y Francisco Carrara lo que trataba en ese tiempo era de limitar el poder punitivo del Estado, limitarlo.
Luego viene la escuela positiva o el positivismo criminológico, como se conoce doctrinariamente, donde hay una exposición de Lombrosio, de Ferri o Garófalo, en la cual dicen que el delito es endógeno y exógeno, es decir, existen ciertas características físicas o fisiológicas que se puede determinar para que una persona cometa un delito. La crítica, entre muchas, es que se llegó con la finalidad de prevenir el delito e inclusive que es el derecho penal de autor, no. Que esa persona no comete un delito, pero lo prevenía. Es decir, a una persona se podía sancionar por el simple hecho de ser sospechoso, más no por haber realizado una acción o un acto. ¿Ok? Luego tenemos ya la teoría del delito desde el punto de vista ya de los alemanes. Ahí tenemos a Franz von Liszt, ¿no es cierto?, que define al delito como un acto antijurídico culpable. Luego sería Ernst von Bellis, que dice, no, aquí falta la tipicidad. Entonces, estos dos unidos definen al delito en acto típico antijurídico culpable, que es la definición que tenemos actualmente en el COIP creo en la mayoría de los países latinoamericanos constan esa definición. ¿Ok? ¿Cuál es la crítica que se hace aquí? Al causalismo, obviamente, por ser excesivamente objetivo, en la cual el elemento subjetivo estaba en la culpabilidad. Luego vendrían los neoclásicos que dijeran, no, si hay ciertos elementos en tipicidad. Se criticaban porque no podían explicar, por ejemplo, la imprudencia y no podían explicar la omisión. Luego vendría Hans Wessel con el finalismo, y él cumple una función especial. Al menos en los delitos imprudentes que le logra hablar con deber objetivo de cuidado, sino además que logra sacar del elemento de culpabilidad y ubicar en el elemento de tipicidad lo objetivo y también lo subjetivo. Esto es sumamente importante al momento que alguien analice el error de tipo, error de provisión. Y además de eso, deja de ser únicamente objetivo y pasa de ser también objetivo. Y una cosa más, logra decir que la tipicidad es un indicio de antijuricidad. No como decían los clásicos, los neocausalistas, que eran independientes, que dicen, no, cuando existe tipicidad es indicio de antijuricidad. Y por último tenemos a Klaus Rothschild con el funcionalismo y con la teoría de imputación objetiva. Él logra, a través de esto, determinar una política criminal, introducir una política criminal en la estructura sistemática y dogmática de la teoría del delito. Es decir, logra él estructurar que no es necesario únicamente que una persona tenga la culpabilidad, sino también decir que si es necesaria que esa persona pueda ser responsable penalmente. Claro, la diferencia con Jaco es que él parte como finalidad de la pena de responsabilidad penal, no solo de una prevención general positiva, sino también de una prevención general positiva, a diferencia de Jaco, que parte de la primera. Ya, porque no solo lo que interesa no solo ya no solo la protección del bien jurídico en sí, como sujeto individual, por eso es que lo llamaron a los anteriores el ontologismo, solo les interesaba el ser, no. Ahora hay que irse a la imputación objetiva en la creación del riesgo, quién creó el riesgo y que la misma se encuentre en una norma. Por eso se busca la protección social y la vigencia de la norma, entre otras más características de la teoría de imputación objetiva. Esa es la teoría del delito desde el punto de vista de escuela clásica, desde el punto de vista de la escuela positiva, y ya sistematizada por los alemanes, la teoría del delito desde el punto de vista de von Liszt, Wessel, Jacob. Ahora sí, creo que estoy con tiempo, ¿sí? Pasemos
analizar los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de extorsión. Recordarán que el elemento de tipicidad es sumamente importante en todo el delito, ¿no? No es que lo de culpabilidad antejuzgada o el acto no sea, no, pero esta es la parte esencial para determinar responsabilidad penal, porque tiene que ver con la conducta. De paso, hay que diferenciar que una cosa es el tipo penal y una cosa es la tipicidad. El tipo penal es la descripción de la norma prohibitiva o primitiva que hace el legislador penal. Y la tipicidad es la adecuación, como dice Carlos Muñoz Conde, adecuación. Otros hablan de que es adecua. ¿Sí? Utilizo la palabra de Muñoz Conde, adecuación al tipo penal, es decir, la conducta externa. Entonces, si ustedes leen el artículo 185 de extorsión de nuestro Código Orgánico Integral Penal, bueno, no lo voy a leer, sino lo voy a explicar para poder comprender y yo darme a comprender y ustedes también me puedan comprender de una mejor manera. Antes de eso es necesario que en el tipo penal existen elementos esenciales y elementos accidentales. ¿Cuál es el elemento esencial en un tipo penal? Son estos cuatro: sujeto activo, sujeto pasivo, verbo rector, objeto material y objeto jurídico. Estos son los elementos esenciales para todo delito, sin los cuales no habría tipo penal, pues es decir, no habría delito. Si falta uno de ellos, es aquí donde opera también el famoso error de tipo. El error de tipo. Yo había escrito algunas obras antes de las reformas del 2019 sobre error de prohibición, pero también topé el error de tipo. Y en otra publicación actualmente sobre los elementos del COIP, también profundizo aún más el error de tipo y el error de prohibición. ¿Ok? Entonces, esto es necesario. Entonces, pero también es necesario no solo elementos esenciales, sino también los elementos accidentales. ¿Cuáles son estos elementos accidentales? Pueden ser estos normativos, pueden ser estos valorativos o pueden ser circunstancias que completan el tipo. Ya, vamos a analizar qué nos dice el artículo 185 respecto a aquello. Ya, entonces empecemos. Ya, el 185 nos dice extorsión, la persona que. Entonces, en este caso, el legislador penal ha dicho que extorsión, el tipo penal de extorsión lo puede cometer cualquier persona. No necesita ninguna calificación o cualidad. Es decir, no necesita ser funcionario público, como sí lo es en los delitos de cohecho, de concusión, etcétera, o en el de prevaricato, donde sí se exige una cualidad especial para el sujeto activo. En este caso, no, lo puede hacer cualquier persona. Eso nos dice el legislador. Entonces, el sujeto pasivo es aquella persona que realiza la acción o omisión, ¿no es cierto? Ese es el sujeto pasivo, de acuerdo al tipo penal, obviamente. ¿Cuál es el sujeto pasivo? El sujeto pasivo es el titular del bien jurídico. A veces suele confundir con el objeto material, pero no es eso. El sujeto pasivo es el titular del bien jurídico. En este caso del 185, ¿cuál sería el titular del bien jurídico? La persona que está siendo extorsionada, amenazada o intimidada. Ese es el sujeto pasivo. ¿Ok? Ya, este puede ser con cualidad o sin cualidad. En este caso, puede ser asimismo cualquier persona. No exige ninguna clase de cualidad, igual que el sujeto pasivo.
¿Ok? Avancemos. Este sujeto pasivo también puede ser una persona o puede ser una comunidad, puede ser un colectivo, puede ser el Estado mismo, que a veces se presenta como sujeto pasivo. No hay que confundir con el ofendido, que es otra cosa sumamente diferente. Pasemos a otro elemento de los elementos esenciales. El verbo rector. El verbo rector es el núcleo del delito. Es el núcleo, es la esencia donde se encuentra la prohibición o el mandato. Recordarán que el acto es de acción, no de acción y de omisión. De acción y de omisión. Eso es el acto. Por eso se habla de acto y no de acción o solo de omisión. Entonces, cuando nos referimos de acto, a pesar que el COIP ahora ya no se refiere a actos, sino siempre se habla de comportamiento o conducta, es decir, más o menos aplicando un concepto de neoclásico, de los neoclásicos, posteriores a Framon Liszt. Pero es la parte esencial, el verbo rector, porque ahí usted va a encontrar cuál es el comportamiento que me está prohibiendo que no haga o que haga o que me obligue a hacer para evitar un resultado típico. Ya. En este caso es algo de no hacer. Le dice, no puedes, le dice, no puedes realizar con violencia o intimidación, extorsionar con violencia. Es la prohibición. No puedes hacer eso, le dice el legislador penal a los ciudadanos. No puedes hacer eso. Entonces, ese es el verbo rector. Ahora, el objeto material y objeto jurídico. El objeto material es la acción o la omisión donde recae. Puede recaer en una persona o puede recaer en una cosa. Si recae en una cosa, puede ser bien mueble o inmueble, que se esté extorsionando o que se esté intimidando. Ya. O puede recaer en la persona. En este caso, del delito de extorsión, recae en una cosa, ¿cierto? Ya, recae en la persona. Ahí está recayendo porque dice con violencia o intimidación, ¿no es cierto? Está recayendo en la persona, porque es una afectación moral, puede ser moral o física, etcétera. Está recayendo, ¿no es cierto? Ya. Un acto o negocio jurídico. Ya. El bien jurídico. ¿Cuál es el bien jurídico que protege el Estado? ¿Recordan cuando hablamos de bien jurídico que protege el Estado? Luego voy a explicarlo, sí que estoy con tiempo, qué es el bien jurídico. El bien jurídico en este caso es el patrimonio. ¿Y cuál es el patrimonio? El patrimonio puede ser dinero, puede ser acciones, títulos, valores, puede ser una casa, etcétera. Ese es el bien jurídico. Y el bien jurídico está relacionado con el principio de lesividad, o en doctrina se conoce como principio de ofensividad. Entonces, el bien jurídico es sumamente importante, porque es en el bien jurídico donde se debe limitar al ius puniendi, porque es ahí donde él va a intervenir, desde el punto de vista legislativo, punto de vista de la aplicación de un delito. Ok. Avanzando con esto. Ahora vamos a ver los elementos accidentales, como lo había dicho. Pueden ser normativos. ¿Cuál es un elemento normativo de acuerdo al 185? Un elemento normativo es, ¿qué es? ¿Negocio jurídico o patrimonio? Entonces, vamos a recurrir al Código Civil o al Código de Comercio, etcétera, o al código que nos hable de lo que es patrimonio o negocio jurídico, para poderlo, es normativo, poderlo comprender deónticamente. ¿Ok? Elementos valorativos, de acuerdo al 185, ¿cuáles son? Violencia o intimidación, será una valoración que debe hacer el juez penal objetivamente.
Ahora, veamos el último elemento accidental, las circunstancias que las circunstancias que completan el tipo. Una circunstancia que completan el tipo es con el propósito de obtener provecho personal o para un tercero. Obvio, si el sujeto activo debe beneficiarse con el propósito, es la parte dolosa, ¿no? Es el dolo, ¿no? Recordarán que ya, les puedo tocar esto, ¿no? Con el provecho de aprovecharse propio de un tercero, ¿no es cierto? Esa es una circunstancia. Ok. Sin embargo, el legislador ha dicho que la pena es de 5 a 7 años si cumplen 5 características. A estos sí, estos del 1 al 5 también son tipos penales, pero son tipos penales que están en los elementos accidentales como circunstancias que complementan el tipo, que sea para agravar o para atenuar. En este caso es para agravar, que el legislador ha determinado así. Por eso si leemos, ya, en doctrina esto le llaman subtipos privilegiados, un subtipo privilegiado, que no es obvio, si el legislador lo pone, obvio que es relevante, pero si de los hechos sea que no existen en estos subtipos privilegiados, simplemente aplica el tipo penal base, que es el 185, con pena de 3 a 5 años. Pero si se dan estos subtipos privilegiados o circunstancias que agravan, obviamente va a aumentar la pena. Por ejemplo, el numeral 1 nos dice, si es menor de 18 años, si es un adulto más allá de 5 años, está embarazada. ¿Se da cuenta? Entonces, aquí se va a agravar la pena si se da este subtipo. El numeral 2 dice, si hay una relación laboral o de comercio, es decir, también se va a agravar la pena. O el numeral 3, e inclusive dice el numeral 2, si es del 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad. Es decir, en nuestro caso, concurrir al Código Civil y determinar cuál es el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad. Es una agravación de un subtipo penal privilegiado que aumenta la pena de 5 a 7 años. Y el 3 nos dice si hay muerte o lesión. Aquí hay un punto que quiero topar. Aquí el legislador utiliza secuestro. Entonces, le aplicas de 5 a 7 años, pero primero debe haber la extorsión y luego el secuestro. Es diferente. Por eso, al tipo penal del 162, que el bien jurídico es la libertad, donde habla de la pena de 10 a 13 años y utiliza el secuestro extorsivo. Entonces, esa es la diferencia. Por eso me refería al 162 en la introducción. Y el numeral 4, si ustedes bien, nos habla de si se comete total o parcial con personas que están privadas de libertad. Esto en el Ecuador es cosa de no acabar. En la Tacunga, en Guayaquil y en Turi se dan delitos de extorsión. Inclusive yo he tenido algunas víctimas que han sido objeto de extorsión con personas que se encuentran privadas de libertad. Es decir, es delitos de no acabar. Son muy repetidos aquí en el Ecuador. No sé en otros centros penitenciarios de Latinoamérica, pero en el Ecuador la extorsión desde el punto de vista de los internos es un delito que va en aumento. ¿Por qué? Porque existe una quiebra del sistema penitenciario de ejecución de penas. No funciona. Ok. Entonces, lo explicado, la tipicidad objetiva y tipicidad subjetiva del delito de extorsión y sus numerales. Obviamente, este delito es elemento subjetivo, no es un delito imprudente, obviamente es un delito doloso. Recordarán que el dolo tiene elemento conocer y también tiene el elemento de voluntad. Es diferente al dolus malus que se aplicaba con el causalismo, que antes nuestro código tenía como el designio de causar un daño. Ahora lo ha definido muy bien. El dolo es conocer ¿qué? Los elementos objetivos del tipo. Esto, sujeto activo, pasivo,
verbo rector, objeto material, objeto jurídico, y si existen los elementos accidentales. Y la voluntad. ¿Cuál es la voluntad? La voluntad de la realización del tipo penal. Es decir, ese es el dolo, ¿no? Tenemos dolo directo, indirecto, eventual, pero no voy a explicar aquello. Y que también no es un delito imprudente, sino es un delito doloso. Eso debe quedar evidentemente claro en esta parte. ¿Ya? Y también quiero explicar acerca de algo que ustedes tienen que saber respecto al sujeto activo, que hay delitos también que pueden ser delitos comunes o delitos especiales. Los comunes son estos delitos de robo, los hurtos, etcétera, que no exigen cualidades, y los delitos especiales que necesitan cualidades. Los míos pueden ser propios también, los míos pueden ser impropios. Al primero exiges, no exiges cualidades. Entonces, el verbo rector es importante que ustedes tomen en cuenta. Hay verbos rectores que pueden ser un verbo rector, y hay verbos rectores que pueden ser varios verbos rectores. Entonces, cuando es un solo verbo rector se llama tipo penal elemental, y cuando son algunos verbos rectores, los mismos se llaman tipos penales compuestos, perdón. Y el verbo rector en el tipo penal ustedes tienen que diferenciar cuando es copulativa o disyuntiva. Entonces, cuando es disyuntiva es la O, copulativa la I. Es importante esto al momento de determinar la conducta del tipo penal. Y el bien jurídico, obviamente, el bien jurídico es lo más importante porque tiene relación directa ¿con qué? Con el principio de lesividad u ofensividad, como se conoce en la doctrina, y que es uno de los elementos sumamente importantes donde actúa el ius puniendi desde el punto de vista legislativo, penal, y cuando el juez tiene conocimiento de una infracción, sea contravención o sea un delito. Es sumamente importante considerar aquello. Y el bien jurídico también puede ser a su vez un bien jurídico individual, robo, hurto, en este caso es un bien jurídico individual de extorsión, o puede ser colectivo, es decir, seguridad del Estado, salud pública, etcétera, etcétera, que hay en todos los códigos latinoamericanos, y estos es donde se aplican los delitos de mera actividad que están relacionados con el delito de peligro, porque los delitos pueden ser de resultado, cuando no hay ningún problema, porque cuando son delitos de resultado, estás aplicando el derecho penal clásico, obviamente, la protección al bien jurídico, pero cuando son delitos de peligro, es aquí un problema, y es la crítica que hacen los penalistas respecto a que estos delitos de peligro afectan a ciertos principios en el derecho penal liberal, digámoslo así, ¿no? Porque no existe un resultado, no existe un daño, se busca más bien una prevención a través de estos delitos de peligro, pero se encuentran en nuestra legislación. ¿Ok? Entonces, no sé qué me dice el doctor Armijo, si estoy con tiempo, si no, para dar ya por terminada la explicación. Tenemos 5 minutos, doctor. Y también tenemos preguntas, entonces ahí tenemos que equiparar. Ya, ok. Okay. Entonces terminemos 5 minutos. Yo sé que ustedes han visto aquí procesal, pero vamos a ver el proceso y del procedimiento en el Código Orgánico Integral Penal de manera muy sucinta para abarcar estos 5 minutos que todavía me quedan. En nuestro caso, en nuestro Código Orgánico Integral Penal, tenemos que un delito puede llegar a la autoridad competente, es decir, órganos de persecución, Fiscalía General del Estado, por 2 vías. Una puede ser por una denuncia, digámosle por 3 vías prácticamente. Uno puede ser por una denuncia, es decir, la persona afectada. Otra puede ser de oficio. Y la otra puede ser por flagrancia. Ok, en cualquiera de ellas, en cualquiera de estos 3 caminos, se debe dar se da. Si es denuncio de oficio, estamos hablando que se puede dar, o se da en realidad, la famosa indagación previa,
en la cual se buscará indicios, un montón de cosas, y luego solicitarán que al juez de garantías penales, en este caso, dio audiencia para formular cargos. Pero a veces los fiscales también, en estos casos, suelen pedir órdenes de detención, ¿no es cierto? Cuando el investigado no aparece, ¿no? O ya tienen todo y le piden una orden de detención y cuando lo van a ver, ya están con la orden de detención y ese mismo día le formulan cargos y le dicen, vean, aquí están todos los indicios, también piden orden de allanamiento, piden llamadas para interceptar llamadas y todas las técnicas para recabar la información que debe tener la Fiscalía del Estado. Un punto aquí, yo creo que es un problema que está en Latinoamérica, un punto aquí es la famosa prisión preventiva. Porque el problema de legalidad, de legalidad es en la audiencia de formalización, o cuando sean las flagrancias, el problema de legalidad, es decir, si la detención ha sido constitucional, con instrumentos internacionales y con lo que nos dice el COIP. Sí, problemas de legalidad. Ahora, casi todas las personas, es obvio, casi todas las personas que caen en flagrancia, les detienen, les llevan donde el médico y luego sí les llevan a la autoridad competente, al juez de garantías penales. Más bien, la cuestión de la prisión preventiva. En el caso del Ecuador, hubo una jueza, si no me equivoco, que consultó una norma en materia procesal que tiene que ver con la prisión preventiva, la Corte Constitucional, determinando, porque había una prohibición, obviamente, para los jueces, de que no se puede aplicar el procedimiento abreviado en delitos que superan los 5 años. La Corte dijo que eso no es posible, es decir, eso no debe operar y declaró la inconstitucionalidad, y ahora el procedimiento abreviado puede ser aplicado en cualquier delito. Eso dijo la Corte Constitucional. También un tema de la audiencia para llamar a juicio. Aquí se llama audiencia para llevar a juicio cuando ya termina la instrucción fiscal, el fiscal pide audiencia para llamar a juicio. También aquí se pueden hacer exclusión de prueba, se pueden analizar cuestiones de procedimiento, procedibilidad, prejudicialidad. Este asunto de prejudicialidad, también la Corte Constitucional se pronunció en el Ecuador al decir que ya no necesita los informes de Contraloría, porque si no había informe de responsabilidad penal, no podía actuar la Fiscalía General del Estado. Entonces, esto también es sumamente importante. La Corte pudo hacer un análisis punto de vista constitucional y penal y determinó que no es necesario aquello. Y el Tribunal Penal. En el Tribunal Penal, obviamente, o juez de garantías penales, dependiendo del delito, hay casos que se resuelven con un solo juez, casos que se resuelven con 3 jueces. Y en el tribunal, cada uno debe ir cargado su autoridad del caso. Como experiencia diría yo que es sumamente necesario tener una sola autoridad del caso. ¿Cierto? Una sola autoridad del caso. Que no sea tan corta y que no sea tan amplia también, sino que sea una autoridad del caso sucinta, concreta, que le permita al juez determinar el día, la hora, el cómo, dónde, cuándo se cometió el delito. Y cuáles son uno de los elementos del delito que usted dice que no se ha cumplido. En el acto, es decir, no hay acto, puede decir usted, o tipicidad, hay error de tipo, o de los fondos de elementos objetivos del tipo, etcétera, no hay dolo, o en la antijuricidad hay causas de justificación, legítima defensa, estado de necesidad, etcétera, o los elementos de culpabilidad, es decir, es inimputable el sujeto activo o el infractor, el cometió el delito, o existe error de provisión, en el caso nuestro, que ya está tipificado error tipo y error de provisión, es decir, una teoría que sea concreta, donde uno pueda determinar las normas, las pruebas y los hechos que son sumamente importantes. Y luego, obviamente, tendremos ya la sentencia, ¿no? Sí, porque hay casos, evidentemente, que por más que el abogado sea tan profundo, tan ilustrado, pero hay casos en los cuales es tan evidente el delito que no se puede hacer absolutamente nada. Quizás trabajar con un atenuante, bajarse algún atenuante o alguna cosa de estas, ¿no? Y como en todos los países latinoamericanos, hay los recursos, tenemos recurso de apelación, también recurso de casación y tenemos también el recurso de revisión en materia penal. Y por último, en el Ecuador tenemos la acción
extraordinaria de protección que surgió a partir de la Constitución de 2008, que también se puede ir en materia penal allá a la Corte. ¿Para qué? Para que resuelva cuestiones de proceso, es decir, cuando se han violado el debido proceso o cuando se ha violado un derecho humano. Es todo, mi doctor, a las órdenes. Muy bien, excelente, estimado doctor. Vamos a darle la palabra al cursante que tiene levantada su mano, el doctor Carlos Vizcaíno. Lo escuchamos, estimado doctor. Buenas noches, doctor. Excelente la ponencia. Quisiera hacer una pregunta porque prácticamente mencionó que en el procedimiento abreviado, que tiene solamente hasta 5 años, pero en el procedimiento abreviado dice hasta los 10 años. De acuerdo al artículo 635, numeral 1. Manifestó el doctor que solamente eran las penas que tenían hasta 5 años. Entonces, el procedimiento abreviado dice que hasta los 10 años, los que pueden acogerse al procedimiento abreviado. Y una situación también, ¿cuál sería la resolución que la Corte Constitucional resolvió para tomar en consideración, porque nosotros somos abogados profesionales en el libre ejercicio, para hacer uso de esa resolución, para poder nosotros en base a eso, porque nosotros igual, porque hacemos el libre ejercicio, podemos decir, podemos al procedimiento abreviado, porque tenemos derecho al tercio de la pena, perdón, igual al procedimiento directo, donde que podemos acogernos a la suspensión condicional de la pena, de acuerdo al 630 del COID. Esa sería mi pregunta, porque, o tal vez fue un error, una equivocación suya, pero como le manifiesto, dice, para los que tienen una pena máxima privativa de libertad, hasta 10 años sería que se podría ir por el procedimiento abreviado. Muchas gracias, doctor. Ya, muchas gracias, mi doctor, colega. Verá, la sentencia yo le puedo pasar, pero no la tengo ahorita, es el número de la sentencia de la Corte Constitucional, pero yo le pasaría sin ningún problema, ¿ya? Sí, listo. Igual no sé si podríamos a través del doctor Gaibor. A ver si Sí, podrían yo hacer. tengo, yo le paso, doctor, para que usted inclusive Excelente, sí. hay un voto recurrente del doctor Ávila Santa María. Ay, Sí, excelente. sí, es buena la sentencia, yo le paso. Ya. Tiene 20 o 40, 20 hojas nomás. Listo. Es Bien. excelente eso. Entonces, doctor, estaría en espera de eso. Que tenga una Ok, buena noche. Gracias. ya, gracias. Muy bien, ok. En redes sociales, Nadia Rocha dice, ¿me podría aclarar diferencia entre el sujeto pasivo y el ofendido, que entiendo que es la víctima, o es diferente? Perdón, sujeto pasivo. Sí, dice la diferencia entre sujeto pasivo y el ofendido, que dice es la víctima. Verá, verá, si leemos la obra de Muñoz Conde, inclusive él en su obra de Muñoz Conde de Teoría del Delito, él dice que a veces es medio complicado determinar el sujeto pasivo en ciertos tipos penales, pero también dice Muñoz Conde que el sujeto pasivo siempre va a ser el titular del bien jurídico. Ya, no siempre quien es el titular del bien jurídico puede ser el ofendido. Muy ¿Sí me bien. explico? Ok, vamos con la pregunta de Juan Tres Palacios. Dice, si el propósito de la extorsión es el beneficio ilícito, ¿se podría tipificar como extorsión cuando constriño a alguien, pero con el fin de recuperar algo que fue sustraído de mi patrimonio? Ejemplo, el dinero de un préstamo. No. Lo que pasa, a ver, lo que, lo que pasa que esa pregunta, para que se constituya el tipo penal de extorsión, debemos, debe el sujeto activo haber actuado con violencia o con intimidación, con cualquiera, pero de un patrimonio ajeno, es decir, del patrimonio del sujeto pasivo. Ahora, si él utiliza
a ver, si ellos tienen un problema de bien, una relación con un negocio jurídico, de que no sé, pues, ¿cómo se definiría el tipo penal más claro? Ok, muy bien, teníamos por ahí habilitado un micrófono. Vamos con otra pregunta que tenemos por aquí en las redes sociales. Permítame un segundo. Bueno, Elena Nájera consulta sobre cómo pueden contactarle a usted, doctor, si les puede facilitar su número telefónico o correo. Bueno, y de paso aprovecho para indicarles que la documentación que usted me envíe, doctor, de la resolución a la que hacía referencia, nosotros asimismo la haremos circular con los participantes. Pero bueno, en fin, supongo que pueden, que quieren ampliar sus inquietudes o hay alguna particularidad para que Okay. hayan requerido esta información. Ok, Disculpe, bueno. doctor Gaibor, ¿nos podría hacer el favor de la resolución que va a hacernos llegar el doctor Maza, hacernos llegar a través de los grupos de WhatsApp? Sí, claro que sí, Por favor, sí, con toda sí, certeza. muchas gracias. Perfecto, ok. Por aquí, Rolly Llanos nos dice, un funcionario público, al exigir la entrega de dinero, comete delito de extorsión o concusión, ¿y cuál es la diferencia la una con la otra? Verán, obviamente ahí comete delito. Si es funcionario público, comete delito de concusión, ¿no? Porque ahí el sujeto activo sí es calificado, ¿no? Ahí sí, ya. En cambio acá acá no necesita tener esa cualidad. Es decir, puede ser un funcionario público que obvio puede cometer el tipo penal de extorsión, pero se diferencia porque la otra es en calidad de concusión, debe ser funcionario público, sujeto activo, y en este caso no exige el sujeto activo esa cualidad. Perfecto, estimado doctor. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos con esta muy interesante ponencia. Felicitaciones de parte de quienes integramos Latin Juris, así como de los cursantes que nos extienden muchos saludos y felicitaciones por efectos de su ponencia. En este sentido, doctor, pues le agradecemos infinitamente y le cedo la palabra para que pudiera despedirse de esta audiencia. Gracias, doctor Armijos. Gracias a todas las personas que tuvieron la paciencia y la delicadeza de escucharme los 40 o 50 minutos que pude hablar. Traté de explicarle el tipo penal de extorsión, no solo el punto de vista jurídico penal, sino también el punto de vista de sus antecedentes y sus contextos y cómo regula la Constitución, instrumentos internacionales, e incluso hice una explicación evolutiva de la propiedad para poder entender el patrimonio, porque como saben, el bien jurídico de extorsión es el patrimonio. Entonces, les estoy muy agradecidos y a la espera. Muchas gracias. Excelente, muchísimas gracias. Igualmente, estimado doctor, y con todos ustedes, igualmente, apreciados cursantes, nos veremos el día de mañana a partir de las 6 de la tarde. Recuerden que todas las ponencias permanecen grabadas en nuestro blog, ustedes pueden acceder a ellas y también que por cada pregunta, que por cada tema abordado se extrae una pregunta para la evaluación final. Eso, sin más, pues muchísimas gracias con todos y nos veremos el día de mañana. Una buena noche. Hasta pronto.